Bien, señores alumnos, tengan ustedes un bonito día. Bien, ante todo, antes de empezar, quiero darles un abrazo por el día de ayer, que ha sido 23 de septiembre. Eh, Tiene tres connotaciones muy importantes. Ustedes como profesores de historia, de geografía, deben conocer tres connotaciones muy importantes que tenemos. Uno es el día de la primavera, o sea, cambio de estación, ¿no? En el que significa un principio de vida mucho más incipiente hacia una nueva generación de vida, es decir, donde las plantas, los animales vuelven a una situación en que la naturaleza les da pues ese don de eh, rejuvenecer, de reflorecer, de revivir, etcétera, ¿no? Es hermosísima la primavera. La segunda es que también tiene como sinónimo que se llama la juventud, ¿no? Y en tercero es el Día del Estudiante. Bueno, esto no tiene ningún origen, no van a encontrar ningún origen propiamente, se ha hecho con un sentido propiamente de un sinónimo, ¿no?, a esta estación que se llama la primavera, donde rejuvenece la naturaleza para dar paso a una nueva generación hermosa y lindo dentro de la propia naturaleza. Entonces, en el ser humano también ocurre lo mismo y eso es lo que nosotros lo vemos. Entonces, por una analogía han dicho que también debe ser el Día de la Juventud, Día del Estudiante, ¿no? Día de la Juventud, porque realmente ustedes son una generación donde empiezan a florecer, ¿no? Están en pleno, vamos a decir, en que la naturaleza ofrece lo más bello, ¿no? Lo más bello y lo más puro de lo que es una naturaleza. Eso es la juventud. Entonces están en su plenitud, si se quiere, cuando una flor florece, florece pero está en su plenitud propiamente, ¿no? Qué hermoso lo vemos, una flor de Sancayo, un pensamiento cualquiera, pero estamos pues en una circunstancia en que rejuvenece la naturaleza y ofrece todo lo bello, y eso es la juventud. Por eso, el día de ayer se festeja la primavera, Día de la Juventud y Día del Estudiante. El estudiante es aquello que verdaderamente inspira en conocer la vida, en descubrir, no empíricamente, sino también científicamente, ¿no? Todo lo que ustedes ven aquí, todo este conjunto de textos, libros, es la que nos abre la luz, la fuente de la sabiduría, la fuente del conocimiento de la realidad, la fuente del conocimiento propio de nuestra profesión. A eso se le llama el Día del Estudiante, ¿no? Entonces yo verdaderamente un abrazo muy fuerte. El día de ayer yo había dejado desapercibido y para mí me he sentido un poco incómodo, ¿no? Sabiendo que después de haber hecho las clases quizás no hubo una correcta conexión por el hecho de que había habido una suspensión en las labores. Bueno, que nadie nos ha comunicado, ¿no? Que nadie nos ha comunicado, que nos debían de comunicar la dirección de estudios o el jefe de departamento,
pero nadie nos alertó de esta situación. Bueno, con este problema de la pandemia también un poquito que nos desubicamos de lo que es el tiempo y espacio, ¿no? Siempre cuando estamos afuera sabemos qué es lo que va a ocurrir mañana, qué es lo que va a ocurrir pasado mañana o qué ocurrió el día de ayer. Bien, entonces, mil disculpas y un abrazo muy fuerte y que siga adelante, chicos. Sigan adelante, aprovechen esta juventud en fortalecerse cada vez mucho mejor con ese espíritu de sabiduría que les ofrece, pues, el mundo de la ciencia y los conocimientos, ¿no? Que vamos a ver justamente eso. Bien, entonces empezamos. A ver, por favor, controlen sus micros, chicos, controlen sus micros, revisen sus micros, hay filtración. Hay filtración, cuidado chicos, controlen sus micros. Bien, entonces empezamos. El día de hoy vamos a... Ayer hemos estado viendo todo lo concerniente a lo que podemos investigar en torno a lo que es la bibliografía. ¿No? Áreas de investigación de carácter bibliográfico, áreas de investigación de carácter documental, y cada uno de estos también tiene su propia metodología de estudio, ¿no? Su propia metodología de investigación, cualquiera de los dos, ¿no? No sé si ustedes han llevado, había un curso con, por ejemplo, metodología de estudio científico, ¿no? No sé si ustedes han llevado, porque había toda una promoción que ha llevado un curso denominado metodología del aprendizaje científico, ¿no? Y también han llevado otro curso que es muy importante también, la clasificación de documentos. Creo que ya no existe ese curso, también desapareció, creo. Ya no hay en la estructura curricular. Era muy interesante, sobre todo para nosotros que, a buena cuenta, deseamos conocer y obtener la información a través de diversas fuentes que tenemos a la mano y que también nos ofrecen las diversas instituciones, ¿no? Como es la universidad, la biblioteca municipal, la biblioteca especializada, o quizás las bibliotecas particulares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como por ejemplo, antes se construía mi biblioteca personal, casi biblioteca particular. Ahora que ya, bueno, un poco que apareció ya la biblioteca virtual, ya no se hace mucho uso de la biblioteca física. Entonces, cuando no había biblioteca virtual, siempre recuerdo los chicos venían a mi casa, profesor, préstame tal libro, profesor, préstame tal libro, quiero leer, o yo tengo este libro, intercambiamos y después igualito también nos devolvemos, ¿no? Entonces había ese proceso en poder trabajar, pero ahora no, ahora como ya apareció la biblioteca virtual, tenemos el internet en casa, entonces ya no necesitamos molestar al profesor o muchas cosas ya no tenemos ya esa predisposición de estar yendo a la biblioteca municipal o a la biblioteca especializada, muy raras veces propiamente vamos a visitar, ¿no? De igual forma la biblioteca central y así, etcétera. Porque también la biblioteca central, como la biblioteca especializada, ya nos está proporcionando en cierta forma algunos aspectos de información, a pesar de que no pueden poner todo al servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque también el problema sería cómo trabajar con el derecho de autor. Entonces, alguna vez se pusieron la pregunta, dijeron, si ponemos a disposición de todos los textos a los alumnos y los alumnos van a bajar todos los textos, pero ¿quién paga el derecho de autor? Entonces la universidad no va a asumir, o la facultad tampoco no lo va a asumir. Entonces hay una predisposición de que ustedes soliciten, ¿no? Qué capítulo o qué parte de un texto necesitan, etcétera. Y eso les proporciona
pero así textos que les proporcionan es hay veces imposible, ¿no? Por eso es que muchas veces es como como un menú que solamente nos hace probar. Y si queremos comer el menú, entonces te cuesta tu plata. Es igualito un texto, ¿no? Entonces, por esa razón es de que a veces la información no aparece completa. Eh, bien, entonces sigamos. Volvamos al tema. Ayer hemos tocado un aspecto que es muy importante, básicamente lo que es el área de investigación bibliográfica y el área de investigación documental. Entonces, para completar propiamente, en base a lo que viene a ser, porque que tiene su propia metodología y también tiene sus técnicas, ¿no? Entonces, una de las técnicas que tiene la investigación bibliográfica es el manejo de las fuentes y el manejo de los documentos en el archivo. Entonces, el día de hoy vamos a ver esos dos aspectos, ¿ya? Uno, sobre las fuentes, ¿no? Bibliográficas, ¿no? En torno general, y por eso acá tenemos la clasificación de las fuentes, y vamos a ver esto ya. Entonces entramos uno. Tenemos la primera, caracteres internos de las fuentes, ¿sí? A ver, vamos a ver, acá tenemos criterio posicional, forma de elaboración, fuentes directas y fuentes indirectas. Las fuentes directas siempre son aquellas que se han hecho propiamente direccionando, vamos a decir, direccionando lo que viene a ser como una información para el proceso de carácter histórico, ¿no? O sea, dar una información con las características propias, ¿no? Que esto va a servir posteriormente como testimonio de algo real que ha ocurrido, ¿no? Y que posteriormente tengamos en cuenta, porque ustedes tienen que tener en cuenta las tres dimensiones de la historia, ¿no es cierto? Las tres dimensiones de la historia. ¿Ya? Más ratito yo, sí, no, ya, ahora sí continúan, van a disculpar. Entonces, como esto hemos estado precisando, ¿no? Las fuentes indirectas fundamentalmente basan informaciones o testimonios que no están directamente hechos para tomar en consideración, pero que sí quedan como información de algo que se haya podido hacer. Eso ayer hacíamos con, por ejemplo, tanto en el área de investigación bibliográfica y en el área de investigación documental. Hay documentos que no se han hecho con fines eminentemente de carácter histórico, pero sí, posteriormente pasa a ser fuentes de información
que son fuentes indirectas, pero que sí nos sirven a nosotros, a los historiadores, que propiamente podemos investigar, o a quienes tienen una labor científica, no solamente al historiador, puede ser para los sociólogos, para trabajadores sociales, para, como por ejemplo, las actas de nacimientos, defunciones, etcétera. Puede ser para los estadísticos, etcétera, y todo un proceso en la que nos permite, pues, trabajar los niveles de carácter científico, ¿no? Tenemos el otro aspecto posicional, criterio intencional, la intención en la elaboración, ¿ya? La intención. Fuentes intencionales son testimoniales, eminentemente aquellas que han quedado como vestigio propio de acontecimientos que han estado ocurriendo, ¿no? Proceden eminentemente de un acto intencional. Como por ejemplo, acá en el Perú tenemos muchas fuentes de carácter intencional, ¿no? A ver, vamos a ver como por ejemplo, en la época pre-incaica, incaica no tenemos una escritura, ¿no? No tenemos una escritura. Entonces, solamente son fuentes no intencionales, son testimoniales a través de una serie de hechos en cerámicas o gráficos que nos han dejado, ¿no? Entonces, en las fuentes intencionales, ya posteriormente, cuando llega la escritura al Perú, entonces sí, ya se dejan algunos aspectos de carácter testimonial, ¿no es cierto? Y ahí tenemos varios textos o trabajos que han quedado como testimonio de algunos acontecimientos propios de la época preincaica o incaica, vale decir aquellos que han tenido interés propiamente por dejar algo sobre lo que aconteció. Ahí tenemos uno de los que más sobresale, como por ejemplo es Inca Garcilaso de la Vega, ¿no es cierto? También tenemos uno de los aspectos fundamentales, Guamán Poma de Yala, ¿no? Que también bajo dos circunstancias nos ha dejado un testimonio, uno en forma escrita y otro en forma gráfica, ¿no? Entonces, cuando leemos los testimonios de Guamán Poma de Yala, ¿no es cierto? Entonces encontramos dos, uno en forma escrita y otro en forma gráfica, ¿no? Entonces, son aspectos que son muy importantes para nosotros, ¿no? Eso queda como un aspecto que tiene que tener mucho para poder vertebrar. Entonces, estos son intencionales y no intencionales, aquellos que no se han hecho, pero sí queda, ¿no? Queda, pero posteriormente va a servir como trabajo. Entonces, tenemos otro, caracteres externos. Entonces, los procedimientos empleados para transmitir la información. Tenemos fuentes monumentales. Bastante a nosotros nos ha servido las fuentes monumentales, como por ejemplo, para poder conocer cómo fue la vida económica, social, político, militar, etcétera, ¿no? Uh, Durante la época pre-incaica, ¿no? Y asimismo también la época incaica, ¿no? Sobre todo la pre-incaica la hemos tenido que conocer la forma y la manera de cómo ha sido su vida social, económica, política, cultural, militar, etcétera, y si se puede también religioso, es a través de las fuentes monumentales, ¿no? Las fuentes monumentales que han quedado. Entonces, eso nos ha permitido sincronizar todo un proceso de información de cada una de las características propias de la vida, ¿no? Como por ejemplo las cerámicas, ¿no es cierto? Entonces, ayer hemos mostrado algunas cerámicas de la forma como es, como por ejemplo la vida militar.
¿no es cierto? Pues, de la cultura, una cerámica de la cultura mochica, les hemos enseñado y ahí está pues la cerámica cómo era un militar, como por ejemplo, ¿no es cierto? Con que está sincronizado la posición o tipos de militares, porque hay varias cerámicas que los muestran, ¿no? Entonces, eso así de esa forma y otras cerámicas encontramos, como por ejemplo, en torno a lo que ha sido um, la vida física, ¿no? Del hombre eh, mochica. Entonces ahí tenemos los retratos, como por ejemplo, ¿no es cierto? Los retratos. También tenemos huacos en torno a lo que ha sido la forma de pensamiento filosófico, ¿no es cierto? Cuando encontramos un huaco entre la mitad hombre y la mitad animal. Entonces, ¿qué significa todo eso, no? O encontramos otras cerámicas, como por ejemplo la que tiene también Mochica, cómo ha sido su vida sexual, ¿no es cierto? Su vida sexual. Entonces ahí tenemos las cerámicas, las famosas cerámicas eróticas, ¿no es cierto? Las famosas cerámicas eróticas que hay pues en un gran volumen. Pues, como por ejemplo el Museo de la Nación alberga más de 600 cerámicas de carácter erótico, ¿no? Imagínense la cantidad de cerámicas, ¿no? Tanto en sus diversas manifestaciones, ¿no? En sus diversas manifestaciones, ¿no? Entonces, esos aspectos hay que tener en cuenta. Entonces, bastante nos ha permitido. Como por ejemplo, ayer hemos visto una pequeña réplica que les he enseñado sobre el Jatuñaca o el mononito también llamado el degollador también, ¿no? ¿Por qué degollador? Porque los muestra, pues en sus manos agarra un trofeo, o sea, la cabeza como trofeo, ¿no es cierto? Puede ser de guerra o puede ser de sacrificio, etcétera. Entonces nos da una serie de información que nosotros podemos sistematizarlo. O sea, el investigador tiene que tener esa predisposición de encontrar analogías, explicaciones, y eso propiamente, no, por eso nos ha servido bastante. Las fuentes monumentales que tienen que ver con todo lo que se refiere a las fuentes de carácter material. Y si fuesen los mismos fuentes monumentales, como por ejemplo Sacsayhuamán, Machu Picchu, acá los Chirustani, etcétera, nos dan pues todo un proceso de información, para qué sirve, cómo se hicieron, para qué lo utilizaron, por qué la puerta tiene mirando al sol, etcétera, etcétera. Entonces, el investigador tiene que analizar, describir, etcétera, ¿no es cierto? Entonces nos proporciona pues toda una información, ya que no hubo escritura, pero sí, las fuentes monumentales nos evidencian pues muchas características de la vida económica, política, social, cultural, religiosa, militar, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso doctrinario o filosófico, ¿no? Pues luego tenemos lo que ahora en comúnmente también tenemos, son las fuentes textuales, ¿no es cierto? Las fuentes de carácter textual. Entonces, las fuentes textuales es información mediante textos escritos. Como hemos visto en la presentación de estas diapositivas, una enorme cantidad de textos que tenemos. Uf, tenemos ahora bastante, ¿no? Bastante información tenemos. Realmente eh, es muy importante, ¿no? Para seguir investigando, para poder seguir encontrando mucho más aspectos o características, como por ejemplo a las fuentes monumentales o a la propia historia, etcétera, etcétera, ¿no? En aspectos propios, como por ejemplo sobre
Las cerámicas, tenemos una cantidad de textos que nos muestran las características, ¿no? Como es propio de cada una de las cerámicas. Como por ejemplo, yo tengo todo un texto de lo que describe las características propias, como por ejemplo las cerámicas eróticas, ¿no? Entonces ya existen, ¿no? Eh, entonces todos los textos que tenemos. Bien, tenemos el otro que son iconográficas, ¿no es cierto? Las famosas fuentes iconográficas, que son signos textuales, colores para representar información. ¿Qué es la iconografía? ¿No es cierto? Son propiamente una serie de gráficos, ¿no? Esto creo que mayormente encontramos en diversas culturas, ¿no? Como por ejemplo figuras geométricas, figuras de otra naturaleza que propiamente describen muchos aspectos fundamentales, gráficos, ¿no? Así como se manejó bastante en la cultura egipcia, ¿no es cierto? Iconografía, una serie de colores. De ahí te podemos incluir también los colores, podemos incluir otros aspectos más que podamos ver, ¿no? Entonces, para, por ejemplo, el manejo de colores, ahí tenemos todo un proceso o fuentes textuales de cómo se hacen los estudios de los colores, cuáles son las características de cada uno de los colores, por qué se maneja el negro, por qué el rojo, por qué el amarillo, por qué el verde, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo tiene un significado. Luego tenemos las fuentes sonoras, ¿no? Eh, que ofrecen grabaciones, reproducción de cualquier sonido, etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente ahora, con por ejemplo estas fuentes sonoras que nos ha generado todo un problema político la semana antepasada, ¿no? Con las grabaciones que hicieron, pues las conversaciones del presidente, e incluso las grabaciones que hicieron a Kuczynski. Kuczynski tuvo que renunciar, ¿no? Entonces, mayormente se utiliza, sí se utiliza, ¿no? Para recoger mayor información, básicamente de los actores. En la historia nosotros utilizamos bastante esto, sobre todo en lo que hemos manifestado, como por ejemplo, en torno a la historia oral, ¿no? A la historia oral. Y también es una técnica, ¿no? Es una técnica, esta la de fuentes sonoras, o propiamente, como dicen, la grabación, ¿no? Es una técnica denominada la encuesta no estructurada, ¿no? Una encuesta no estructurada, donde el informante informa todo y a la forma y a la manera que quiere a través de una grabadora, que es bastante interesante, sobre todo si utiliza en investigaciones de carácter etnográfico, ¿no? También en la historia también se ha utilizado bastante, como por ejemplo han hecho uso, quienes han hecho trabajos de investigación sobre cómo fue el comportamiento, la conducta en la vida feudal de los últimos, o en la vida contemporánea, ¿no? Porque aún todavía quedaban personas y muy bonita información se recoge, ¿no? Eso tiene que ver, entonces, bueno, aunque ahora ya se ha superado un poquito las fuentes sonoras, nos vamos a la otra fuente que se llama las fuentes audiovisuales, ¿no es cierto? Que es la que ahora más se maneja con... Y propiamente para eso la tecnología, pues, ha desarrollado enormemente, ¿no? Enormemente, enormemente. Realmente tenemos que admirar cómo es el avance de la tecnología para poder ahora manejar fuentes audiovisuales.
pues están haciendo documentales, etcétera, se acompañan. A veces ya no queremos manejar las fuentes textuales, más queremos manejar las fuentes audiovisuales, ¿no? Así aprendo mucho mejor, así aprendo mucho más rápido. Incluso en proceso de enseñanza ya no quieren leer, dicen mucha lectura nos ha dejado, etcétera, etcétera. Mejor es un fuente audiovisual, etcétera, ¿no? Entonces, esto también nos permite bastante. Y la última que tenemos en las fuentes electrónicas, ¿no es cierto? Es producto de todo este avance de carácter tecnológico, ¿no? El entorno a lo que viene a ser toda la informática, ¿no? El manejo de todo el sistema, o si se quiere, todo el avance de la ingeniería sistémica, ¿no es cierto? O de sistemas, la ingeniería de sistemas, ¿no es cierto? Que realmente nos pone, pues, evidencias y características propias, ¿no? Entonces, muy interesante en esto. Es todo lo que ustedes ahora, difusión, medio por el que se divulga la información para el conocimiento de carácter general. Fuentes monumentales. Hemos hecho los restos arqueológicos, los objetos o monumentos artísticos, todo aquello. Si se quiere, podemos decir desde la punta de proyectil hasta el monumento más grande, los utensilios, las cerámicas, los trabajos en piedra, en todo lo que tenemos en mano, que viene de fuentes que ofrecen una información pues extraordinaria, ¿no? Y, y que deja la imaginación del hombre o de los turistas, ¿no? Y por eso ellos quieren una explicación. Y esa explicación se da pues en un contexto propio de carácter filosófico o también se puede dar de un contexto de carácter textual a través de una serie de documentos o a través de una serie de aspectos de carácter filosófico, en este caso mitológico, ¿no? Entonces hay cosas que a veces son inexplicables, ¿no? Y ahí lo explicamos mitológicamente o filosóficamente, en forma subjetiva o puede ser objetiva, ¿no? Pero sí, encontramos una información. La cosa es que queremos conocer. Entonces, ese es uno de los aspectos. En las fuentes documentales, comprende siempre los documentos originales, inéditos y únicos. Se trata de documentación, de la documentación de archivo. No se vale decir los textos, ¿no es cierto? Los textos que tenemos como propiamente, o pueden ser toda la documentación que encontramos, ¿no? Como por ejemplo en archivo regional, ¿no? Antes archivo departamental, hoy archivo regional, tenemos pues documentos inéditos, ¿no? Tenemos documentos originales, tenemos documentos, quizás hay veces también transcritos, ¿no? Transcritos, entonces todo un conjunto de documentos que tenemos. Entonces, simplemente hay que visitar propiamente al archivo regional, ¿no? Porque cada cierto tiempo los documentos no pueden destruirse, como por ejemplo las instituciones, en las instituciones como por ejemplo tutelares, como son instituciones judiciales, las instituciones municipales, las instituciones eminentemente de carácter estadístico como la que tiene que darnos todo el proceso del crecimiento o las características demográficas de nuestra población, ¿no? Entonces, así, y otras, entre otras. ¿No? Bien, entonces eso. Luego tenemos las fuentes de carácter bibliográfico, o sea, los textos que tenemos en cantidad. Ahora sí hay bastante. No es como nosotros hemos sufrido con por fuentes bibliográficas en educación en historia, hay bastante, ¿no? Cuando nos hemos empezado, hemos
estudiado lo que es educación, como por ejemplo no había libros en educación. Encontrar un libro era pues como encontrar un poco de oro, ¿no? Realmente, porque era escasísimo, ¿no? Cómo encontrar un libro y no había todavía fotocopiadora. ¿Y cómo lo vamos? Si alguien dijo, yo tengo este libro encontrado, ahora ¿cómo lo vamos a tener? Es imposible, hay veces pelearse por un libro, ¿no? Entonces lo que hemos hecho, yo lo he hecho en varios libros, lo he tenido que copiar a mano, ¿no? Entonces tengo ahí en cuadernos varios libros que yo les he copiado para poder tener información, ¿no? Información bibliográfica. Entonces, ese es el trabajo que se ha hecho. Si uno quiere tener una información en mano, puede hacerlo. Porque entonces la tecnología era escasísima y lo único que podíamos hacer era copiar o hacer un resumen. Muchas veces libros íntegros hemos copiado y lo tengo en casa, ¿no? Tengo en casa varios cuadernos que han sido copiados del libro, ¿no? Ese es un trabajo que se. Fuentes gráficas y audiovisuales, eso también tenemos bastante, ¿no es cierto? Documentación no textual que utiliza como medio de expresión la imagen o la imagen y el sonido, que ahora bastante se guarda. Luego también tenemos la prensa, ¿no? Ahora también bastante información y realmente es bastante útil, ¿no? Bastante útil. Bastante útil, como por ejemplo, muy acogido dentro de la historia, como por ejemplo los primeros periódicos que aparecieron en la época propiamente del proceso de la emancipación, cómo se difundían, de qué forma, cuáles eran los contenidos, etcétera, cómo los apreciamos, ¿no? Y por eso es que también toda la prensa escrita y hablada, dentro de la prensa hablada, está dentro de los audiovisuales donde se guarda esa información y la prensa escrita propiamente también está guardada en los periódicos. Por eso en las bibliotecas hay un departamento que se llama la hemeroteca. Ahí ustedes encuentran todo lo que se refiere a la prensa, o sea, revistas de información, periódicos o algunos otros documentos de interés y de comunicación que han existido a lo largo de toda la historia, desde que apareció, como por ejemplo en el Perú. Eso existe tanto en la biblioteca de la universidad como también en la biblioteca municipal encuentra, ¿no? Las fuentes orales, que también ya existen también dentro de lo que son las fuentes, porque hay varias fuentes, hay varios investigadores que ya han recopilado todas esas fuentes orales, pero aún todavía existen, persisten todavía, ¿no es cierto? Persiste, o sea, el mundo de la imaginación del hombre aún todavía sigue, ¿no? Entonces, para comentarles un hecho, yo estuve en el campo, en el sector rural, conversando con la gente y les preguntaba, dos preguntitas les hice. ¿Y ustedes por qué creen que los sapos desaparecieron? De igual forma, ya no existen las pulgas ni los piojos, ¿no? Que antes abundaba en cantidad, pues realmente era terrible, ¿no? También igual los sapos, ¿no? De diversas variedades, aunque algunos los comen como si fuesen rana, ¿no? Solo comen sapo y no rana. Y les preguntaba y ellos me decían, no, ya lo hacen en cuestión de mito, lo convierten en mito. Y me dicen, no, es que tanto el sapo como la pulga un día se han encontrado los dos y han conversado y han hecho una apuesta, ¿no? Una apuesta. Y en esa apuesta realmente ambos han perdido. Y como ambos han perdido, entonces ambos desaparecen del faz de la tierra, ¿no es cierto? Entonces ahora hay sapos, pues hay que buscar, pues, ¿no? Con lupa para encontrar si es posible para remedio o alguien que quiere comer
como rana, ¿no? Entonces así lo convierten en mitos. Y por eso es que las fuentes orales no van a terminar, siguen existiendo todavía, ¿no? Entonces yo les digo como una especie propiamente de... Después tenemos la documentación ahora digital, tanto la biblioteca digital y otros documentos que realmente tenemos una información a través del Internet, ¿no? El avance de la tecnología prácticamente nos está poniendo en casa, nos está poniendo, pues, como quien dice, en nuestra vista y simplemente en apretar un botón ya tenemos toda la información necesaria. Pero siempre es bueno concatenar con la información textual o con la información física, porque estas pueden ser manipulados. Entonces eso tienen que tener muy en cuenta, ¿no? Como por ejemplo ahora se está haciendo sustentaciones de carácter virtual, ¿no? Entonces, como por ejemplo, es saber si, como nos han dicho que hagamos nuestra firma digital, pues aprobamos con nuestra firma digital. Pero la oficina de investigación, a ver, para que tenga validez, porque eso cualquiera lo puede manejar, para que tenga validez, también solicitamos la firma física. Entonces hay que hacer una firma física y eso hay que pues ¿no? incorporar también para ver si efectivamente es cierto o no es cierto la aprobación de un texto. Entonces, a veces no hay que confiarse mucho en la documentación digital. A veces hay gente malintencionada que modifica, direcciona bajo una determinada concepción, bajo su forma de pensar o por querer molestar, etcétera. Entonces, siempre, para mí, como por ejemplo, yo le doy mayor credibilidad a la fuente física. Y eso es lo que más me gusta, ¿no? Por eso siempre ustedes ven más con mis textos en mano, ¿no? Más vengo. Entonces tengo precisamente mi biblioteca y con eso trabajo, ¿no es cierto? Con eso trabajo. Bien, entonces, para poder terminar esta parte, el investigador, ya que normalmente las fuentes suelen conservarse en distintos centros de información, bibliotecas, o sea, o a través del Internet, ¿no? Etcétera, a los que acude el historiador según la documentación demandada o de acuerdo al tema que uno quiere investigar, quiere conocer o quiere propiamente en sí mismo indagar, ¿no? Porque hay muchas personas que no siendo historiadores ni profesores, muchos se han interesado por conocer por la historia, ¿no? Y al final se convierten en historiadores, ¿no? Muchos de ellos. Como por ejemplo Virgilio Roel, es ingeniero economista, o economista, él posteriormente se convierte en historiador. Tenemos bonitos libros de Virgilio Roel, ¿no es cierto? Entonces, así, los objetos, restos y monumentos se conservan integrados en la naturaleza o en nuestros pueblos y ciudades, o bien se depositan y enseñan en los museos. Las fuentes documentales se conservan y difunden en los archivos. O también podemos encontrar en las bibliotecas, ¿no? O en las famosas hemerotecas. Las fuentes bibliográficas en las bibliotecas, las fuentes gráficas audio principalmente en las cartotecas, ¿no? O fonotecas y filmotecas. Bueno, eso todavía poco a poco se están implementando en la biblioteca de la universidad. Por eso es que ahora ya nos piden, como por ejemplo, que ustedes tienen que hacer su trabajo de investigación y tienen que adjuntar un archivo, ¿no? En un CD. Entonces, ¿para qué? Para formar solo las famosas cartotecas, fonotecas y filmotecas, ya sean centros independientes o integrados en un archivo o en una biblioteca.
La prensa, ya hemos dicho, está en una hemeroteca, también independiente en el caso de centros que la riqueza de su colección le permita o interesa. Hay personas que les gusta coleccionar los diarios, ¿no? Algunos también, bueno, no les gusta coleccionar, compran periódicos, es más barato que el papel higiénico, entonces lo ponen en el baño también, ¿no? Entonces ya bueno, cada quien hace lo mejor que pueda, ¿no? Me pueden integrar con otros centros de información. Las fuentes orales en archivos, sobre todo particulares, ser documento único realizado directamente por el investigador. Mayormente los investigadores son los que guardan y recogen las fuentes orales, ¿no? Ojalá que alguien se interese de ustedes. Bien, sigamos. Objetivos, funciones y organización y clases de archivos. Un poquito te vamos a conversar de los archivos también, ¿no? Para que ustedes un poquito se interesen. Los objetivos del archivo son básicamente dos, que se agregan al objetivo de recoger la documentación de la etapa prearchivística, ¿no? Mm, La conversación debe estar presidido por la seguridad y el orden y tiene dos perspectivas. Uno referida a la instalación. Entonces acá básicamente tenemos, ¿no? Todo un edificio, ¿no? Todo un edificio que poco a poco se logró construir. Tenemos un edificio muy excelente que está en la línea del ejército, el archivo regional. Y su estructura está pues básicamente referida a una serie de estantes. Y la prevención y restauración, otra. Bueno, esto de prevención es el cuidado, la restauración. Hay documentos que han sido dañados o no han sido bien conservados de la institución que procede. Entonces requiere todo un proceso de instauración, ¿no? ¿Con qué tal si se están cayendo, están rotos, o hay que completar algunas letras, se han borrado, o le ha caído agua, o tinta, grasa, etcétera, hay que limpiarlos, bueno, hay que sacarles el polvo, entonces eso se llama restauración, ¿no? En otra organización documental, clasificación y ordenación. Claro, los clasifican y están debidamente ordenados. Lo único que ustedes tienen que hacer es visitar para ver todo este aspecto, ¿no? De la conservación. Bien, es importante. Clasificación y ordenación. Esto permite organizar la conservación para el siguiente objetivo. A ver, vamos a ver. Difusión de la información. La razón de ser del archivo está en facilitar la gestión administrativa e institucional y la investigación científica. No solamente es por conocer, porque su difusión mayormente está centrada en la investigación científica, porque hay información que nos permite conocer y de esta forma quizás solucionar algunos problemas que se han presentado en el presente y que no vuelvan a ocurrir en el futuro. ¿No es cierto? Estos son aspectos muy importantes. Uno de los objetivos claros corresponde unas funciones precisas. Como apunta, ahí tenemos que bastante ha hecho su trabajo de investigación, Antonio Ángel Ruiz. Excelente, ¿no? Entonces nos proporciona de cómo nosotros debemos manejar y cuáles son las funciones propiamente de un archivo, ¿no? Entonces vamos a verlas. Son 9, vamos a ver lo que nos dice Antonio Ángel Ruiz. Ahí lo tienen ustedes, ¿no? Para que ustedes puedan verlos, ¿eh? A ver, sigamos avanzando. A ver, uno, planificar tanto el archivo como la documentación de la institución, tomando como referencia los dos objetivos del archivo, ¿cierto? Organizar, preservar y dar la información. Esos son los objetivos, ¿cierto?
Conservar e informar. El hecho más importante es conservar. Luego, los investigadores tienen la oportunidad de recoger la información. El caso de nosotros, si alguien tiene, como por ejemplo, de poder hacer un trabajo de investigación que esté directamente con la información, lo hace. Como por ejemplo, hubo una de sus compañeras que se dedicó a investigar netamente el archivo, ¿no? Porque, como por ejemplo, se decía que en Puno, en la región Puno, en la época colonial, existían mujeres cacicas, ¿no? Mujeres cacicas. Pero ¿cómo nosotros las obtenemos? Si hubo o no hubo en Puno. Porque en otros lugares se han encontrado. Hay un libro que dice que sí, efectivamente ha habido caciques, pero en la región donde encontramos esa información, entonces se dedicó a trabajar eminentemente con el archivo regional, ¿no? Entonces ha solicitado todo tipo de información y efectivamente ha encontrado un hermosísimo, un hermosísimo trabajo que ha dejado producto de su trabajo de investigación, producto de su tesis para obtener el título, ¿no? Así hay muchos otros aspectos que realmente han dejado mucho sus compañeros. Entonces, el problema está en tomar interés propio, ¿no? Como por ejemplo, otro trabajo de investigación también ha existido sobre el feudalismo. Hay varios trabajos, sus características propias, pues bastante se requiere quiénes han sido los dueños, los primeros dueños, como por ejemplo de los grandes latifundios que ha existido aquí en nuestra región. Entonces recurrimos al archivo. También hay bonitos trabajos sobre eso, ¿no? O algunos conflictos sociales propiamente que se han presentado, etcétera, ¿no? O otros trabajos como por ejemplo como cuál era la vida fiscal, ¿no? En los municipios, bajo qué conceptos se cobraba, cuáles eran los arbitrios, cuáles eran el precio de los arbitrios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, del pasado. Y todos encontramos en el archivo, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Sigamos, gestionar el archivo y la documentación que contiene toda y cada una de las fases, tanto en los distintos depósitos como la génesis documental, o sea, la valiosa información que tiene, ¿no? Una característica peculiar y particular en la que nosotros quizás no conocemos y las podemos conocer. Tres, prestar especial atención a la planificación, las transferencias, al igual que el control para que se desarrolle en forma adecuada. Tenemos otro, coordinar y participar en la eliminación organizada de la documentación. Explico, o sea, que aquello que también no sirve, no. Hay cosas que también no se hace con fines propiamente carácter histórico, o sea, son informaciones que no deben ser de carácter propio, de utilidad. Entonces eso hay que desecharlo, ¿no es cierto? Hay que desecharlo. Entonces, a eso se llama expurgo o expurgar, ¿sí? Clasificar los distintos fondos de cada fase archivística. Es excelente, ¿no? Y de nosotros describir los fondos del archivo, tomando como referencia a los usuarios del mismo, institución productora, instituciones de investigación, usuarios personales, tipos académicos, profesionales, liberales o público en general que desea conocer. A veces decimos, ¿por qué el público en general? Porque a veces necesitamos una información, como por una persona que no esté bien claro
sobre la posesión de su bien predial, o sea, de su casa. Entonces, sí que años atrás está, seguramente está de conocimiento, lo han inscrito en registros públicos, entonces hay que ir al archivo regional. O cómo se ha hecho ese documento, entonces podemos ir a un archivo notarial. Entonces solicitamos, entonces ahí es donde el público en general también va, no solamente con fines eminentemente de investigación, sino también con fines de recoger una información clara y precisa del pasado, ¿no es cierto? Eso es así de esa forma. No siempre están visitando las personas o instituciones de investigación, usuarios personales de tipo académico, profesional, no. También la persona en común también hace uso de los archivos, ¿no? Entonces, planificar el sistema de información del archivo con especial atención a la aplicación de formas de ISAID, ¿qué? Y ISAID, CPF, formatos y lenguajes, es decir, previamente seleccionarlos y tener todo un catálogo que nos permita cómo nosotros fácilmente podemos tener acceso a la información. A eso se refiere. ¿No? Entonces, que estas, ahora con toda la tecnología que tenemos, para dinamizar propiamente, o poner también al servicio a través de un contexto de informatizado, ¿no es cierto? Pues para no estar permanentemente manipulando, porque a veces proceso de manipulación significa siempre sufre un proceso de deterioro cualquier documento. Entonces, se está manejando ya de carácter digital. Pero eso es y poco a poco, ¿no? Como nosotros vamos manejando. Planificar y gestionar la política cultural del archivo que permite que estos salgan fuera de su contexto de una manera organizada y provechosa. Entonces, esto ya corresponde eminentemente a los... En conclusión, garantiza los derechos y deberes de los ciudadanos, como por ejemplo el derecho de la información y la privacidad. La, si alguien tuviese, con, por ejemplo, documentos, etcétera, ¿no? El problema no es desecharlo, la puede dejar en el archivo departamental, ¿no? En el archivo departamental. ¿Para qué? Para que ésta se conserve y decir que por un tiempo determinado, por favor, no salga la información. O sea, se conserve la privacidad, ¿no es cierto? La privacidad. Entonces, eso se tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Bien, estos son algunos aspectos que hemos conversado. La organización archivística se hace en tres operaciones: clasificar los fondos, elaborar el cuadro de clasificación y ordenar los documentos. Para nosotros nos interesa la C. ¿Por qué? Porque cuando vamos a visitar encontramos los documentos, ¿no? Debidamente organizados, debidamente estructurados y que nos facilita conocer con suma rapidez. Entonces no vamos a estar yendo a buscar la información como buscar, digamos, una aguja en el pajar, no. Ya tenemos debidamente seleccionado. Entonces nosotros podemos ir con confianza, ¿no? De encontrar una información con la rapidez que queremos, ¿no? Eso es lo más interesante y eso es lo que nos permite un archivo. Entonces, voy a ir a buscar, no voy a perder tiempo, no, mejor no voy, ¿para qué voy? No, están totalmente clasificados y debidamente ordenados. Y si quieren, también ya está digitado también, ¿no? Entonces, ya hay un proceso de información mucho más rápido que nosotros podemos encontrar. Antes sí, realmente como no estaba estructurado, no había un local adecuado, era pues difícil. Ahí tienes un montón, parecían costales de papa y a ver, pues se encuentra, pues sí era difícil. Ahora no.
ahora está debidamente estructurado y organizado. Entonces, solamente queda en que nosotros tengamos una predisposición y visitar y trabajar en el archivo regional, ¿no? Con toda comodidad y con toda facilidad encontramos la información. Eso es lo que se quiere. Se trata de reunir los documentos en función a su procedencia, es decir, el autor que los ha creado, de las acciones o fines para las que fueran creados, o asuntos o temas que tratan. Así pueden ser de tres tipos: clasificación orgánica, la serie D, la serie C agrupa de acuerdo con las diferentes divisiones administrativas o estructuras orgánicas de la identidad. Clasificación funcional toma en consideración las funciones de la identidad que ha generado el fondo. Clasificación por materias resultado del análisis de contenido de los documentos, es decir, del asunto o materia sobre la que trata, según el archivo. Bien, entonces con esto más ratificamos de que un archivo está debidamente organizado. Consiste en un esquema de la clasificación en que se refleja la estructura de la fondo, refleja las funciones y las actividades de una organización, funciones que generan la creación y la recepción de documentos. Ordenar los documentos. Una vez clasificado el fondo, se tiene que ordenar los documentos dentro de cada agrupación, series documentadas, trata de una manera consistente en relacionar unos elementos con otros de acuerdo con un criterio establecido de antemano, principalmente cronológico o alfabético, nombres de personas, lugares, etcétera, etcétera. Entonces, con todo esto estamos encontrando de que el archivo está debidamente organizado. Bien, jóvenes, esto ha sido todo por hoy y estamos conversando en torno a lo que, cómo podemos nosotros investigar en historia, tanto el aspecto de carácter de investigación bibliográfica y como también de carácter documental y oral. Entonces, un poquito que les he dado a conocer el manejo de fuentes y también el aspecto de lo que viene a ser el manejo del archivo, ¿no? O el archivo de la documentación. No está precisado de qué forma, etcétera, etcétera, para que ustedes más o menos puedan generar una predisposición a poder. Bueno, desde ayer estamos viendo que hay problemas de conexión. Me parece que un poquito que, no sé, qué está pasando con la universidad que está un poquito, creo que reacomodando, no sé qué está haciendo. Por ejemplo, las clases que hice el día martes, lunes, no había una adecuada grabación, una serie de problemas que se viene generando propiamente en el sistema Cisco que tiene la universidad. No sé qué es lo que está pasando, ¿no? Pues me parece que se está un poquito perdiendo, ¿no? La señal, o es que propiamente no sé qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ese es uno de los problemas. Por eso, para que yo inicie, profesor, tengo problemas de reconexión. El clima, o puede ser antenas, que también tienen que ustedes también revisar. Puede ser, ¿no? Pueden revisar también algunos aspectos, puede ser el clima, o las antenas, han caído rayos, etcétera, a veces perjudican las antenas, una revisadita a nuestras conexiones que tenemos también, en casa también, ¿ya? También hay que hacer. Bien, chicos, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Eso es todo por hoy. ¿Ninguna? Bien, entonces, rápidamente
pasamos a decirles de que chicos, cuídense, siempre preservar la salud es lo más importante para cada uno de nosotros. Bien, jóvenes, hasta el día de mañana a las 11 de la mañana.